Buenos días muchachos, ¿qué tal están? Mi compañero Álvaro da Silva y mi persona Santiago López les venimos a hacer una video presentación acerca del estudio de tiempos. Primero pasemos por la definición. Para definir qué es el estudio de tiempo, lo analizaremos desde el punto de vista de tres autores diferentes. Según Burgos, el estudio de tiempos se define como una técnica para establecer un tiempo estándar para realizar una tarea dada. Esta técnica se basa en la medición de contenido de trabajo en el método prescrito, permitiendo las debidas tolerancias por fatiga, demoras inevitables y necesidades personales. El objetivo del estudio de tiempos no es determinar cuánto tarda un trabajo en realizarse, sino cuánto debería tardar. Según Niebel, el estudio de tiempos es uno de los pasos en el proceso sistemático para desarrollar un área de trabajo eficiente, mediante el establecimiento de estándares de tiempo. Estos pueden determinarse mediante el uso de estimaciones, registros históricos y procedimientos de medición del trabajo. Según Kanawati, el estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo, empleada para registrar los tiempos y los ritmos de trabajos correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. Ahora hablemos un poco sobre lo que es el estudio de tiempos en la empresa. El principio fundamental en cualquier empresa es que el empleado merece un pago diario justo, por lo que la compañía merece un día de trabajo justo. Un día de trabajo justo puede definirse como la cantidad de trabajo que puede producir un empleado calificado cuando trabaja a un paso estándar y usando de manera efectiva su tiempo, donde el trabajo no está restringido por limitaciones. Esta definición de día de trabajo justo no aclara qué significa empleado calificado, ni paso estándar, ni tampoco utilización efectiva del tiempo, así que lo definiremos a continuación. El término empleado calificado puede definirse como un promedio representativo de aquellos empleados que están completamente capacitados y son capaces de realizar satisfactoriamente cualquiera de las etapas de un trabajo determinado, de acuerdo con los requerimientos del trabajo en cuestión. El paso estándar puede definirse como la tasa efectiva de desempeño de un empleado calificado, a su propio paso cuando no trabaja ni deprisa ni despacio, y teniendo el debido cuidado con los requerimientos físicos, mentales o visuales del trabajo en específico. Y ahora la definición de utilización efectiva en este caso puede definirse como el mantenimiento de un paso normal durante la realización de las etapas esenciales del trabajo en cuestión, en circunstancias en las que el trabajo no está sujeto a un proceso, equipo u otras limitaciones operativas. Una vez aclaradas estas definiciones, podemos decir que, en general, un día de trabajo justo es aquel que es equitativo tanto para la compañía como para el empleado. Esto significa que el empleado debe proporcionar un día de trabajo completo por el salario que recibe, permitiendo las debidas tolerancias por fatiga, demoras inevitables y necesidades personales. Se espera que el empleado calificado opere con el método prescrito, a un paso que no es rápido ni lento, sino uno que pueda considerarse representativo por el desempeño realizado durante todo el día. Entonces nos planteamos, ¿por qué es importante el estudio de tiempos dentro de la empresa? Bueno, si analizamos las definiciones de los tres autores anteriores y las relacionamos con los conceptos actuales, podemos decir que el estudio de tiempos es un método que sirve para determinar un día de trabajo justo. Ahora hablaremos de las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso. El equipo mínimo requerido para realizar un programa de estudio de tiempos incluye un cronómetro, un tablero de estudio de tiempos y las formas o formularios para el estudio. Otros elementos que podrían resultar de ayuda para complementar pueden ser un equipo de videograbación o una calculadora de bolsillo. Empecemos hablando del cronómetro. Existen diversidad de tipos de cronómetro. Está el cronómetro analógico,
o el cronómetro digital. De los analógicos, los más utilizados son el de minuto centesimal y el de hora decimal. Por lo general, el cronómetro analógico consta de una esfera principal con su aguja, una esfera totalizadora con su respectiva aguja también, la corona para devolver la aguja principal a cero y la corona para activar y detener el cronómetro. Al otro lado, podemos apreciar el cronómetro digital, que posee las mismas habilidades que el cronómetro analógico, pero sin los errores frecuentes que posee el mismo. Para operar este tipo de cronómetros, sencillamente hay que presionar los botones con las operaciones que deseemos utilizar. Por ejemplo, el botón de iniciar y detener el tiempo, el botón de seleccionar el tipo de cronometrado y el botón de reiniciar el cronómetro o el tipo de cronometrado que estábamos realizando. Ahora hablemos acerca del tablero de estudio de tiempos o tabla de cronometrado. Este tiene por finalidad sostener el cronómetro y el formulario para facilitar la lectura y anotación de los registros, proporcionando apoyo al analista. Se construyen usualmente de materiales como madera, plástico o cualquier otro que sea ligero. Existen incluso algunos tableros que disponen de cronómetro digital y hasta de calculadora integrada. El tablero debe ser ligero, de manera que no se canse el brazo, ser fuerte y suficientemente duro para proporcionar el apoyo necesario para la forma de estudio de tiempos. Para un analista, cuya mano predominante sea la derecha, el reloj debe estar montado en la esquina superior derecha de la tabla, la cual reposa sobre su antebrazo izquierdo y apoyando la parte inferior de la misma tabla contra el cuerpo del analista. Un broche de resorte mantiene el formulario para el estudio de tiempos en su lugar. De pie, en la posición adecuada, el analista de tiempos puede ver la estación de trabajo por encima de la tabla y seguir los movimientos del operario, al mismo tiempo que mantiene el reloj y el formulario dentro de su campo de visual. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a analizar son las formas o el formulario para el estudio de tiempos. Todos los detalles del estudio deben ser registrados. La forma o formulario proporciona espacio para registrar todo tipo de información pertinente sobre el método que se está estudiando, tal como puede ser nombre y número del operario, descripción y número de la operación, nombre y número de máquina, herramientas especiales usadas y sus respectivos números, el departamento donde se realiza la operación y las condiciones de trabajo prevalecientes, entre otras. Es mejor proporcionar demasiada información concerniente al trabajo estudiado que tener muy poca información. En las siguientes imágenes podemos apreciar un ejemplo de formulario o forma para el estudio de tiempos, con sus dos hojas y su respectiva hoja resumen. Ahora, entre las herramientas complementarias pero muy útiles tenemos la cámara de videograbación. Estas son ideales para grabar los métodos del operario y el tiempo transcurrido. Al tomar la película de la operación y después estudiarla cuadro por cuadro, los analistas pueden registrar los detalles exactos del método usado y después asignar valores de tiempo normales. También pueden establecer estándares proyectando la película a la misma velocidad que la de la grabación y luego calificar el desempeño del operario. Debido a que todos los hechos están ahí, observar el video es una manera justa y exacta de calificar el desempeño. Asimismo, a través del ojo de la cámara, pueden surgir mejoras potenciales a los métodos que pocas veces se detectan con el procedimiento de cronómetro. Y por último, tenemos la calculadora de bolsillo, que necesitaremos para realizar las operaciones pertinentes en los cálculos del estudio de tiempos. Ahora veremos los tipos de cronometrado que existen para la realización del estudio de tiempos. Existen dos técnicas para realizar el cronometrado de una operación: el método continuo y el método intermitente. Empecemos hablando del método continuo. El método continuo consiste en poner en marcha el cronómetro en el momento del comienzo del estudio y no se detiene sino hasta que éste haya concluido. Cada vez que finaliza un elemento, se lee el cronómetro y se hace la anotación respectiva. Hablemos de las ventajas de este método. Primero, permite tener un registro completo de la observación hecha. Segundo, las demoras y los elementos extraños de la tarea que se está midiendo aparecen en el estudio
Esto es importante a la hora de hacer el cálculo final del tiempo estándar, pues nos da una estimación del tiempo que podría concederse para cubrir las necesidades personales o demoras inevitables, si la duración del estudio lo permite. ¿Cuáles son las desventajas de este método? La única desventaja que posee este método es que se necesita disponer de tiempo adicional para procesar los datos al final del estudio. Pasemos al siguiente método, que viene siendo el método intermitente. Este método consiste en activar el cronómetro al comienzo del estudio y luego, cada vez que se finaliza un elemento, se presiona el botón del cronómetro que devuelve la lectura a cero. En este caso se obtiene directamente la duración de cada elemento, mientras que con el método continuo, para obtener la duración de los elementos, hay que hacer la resta de los dos puntos terminales, donde finalizó un elemento y donde comenzó el otro. Hablemos de las ventajas de este método. Primero, los valores de tiempo de ejecución se leen directamente, por lo tanto no hay que perder el tiempo posteriormente haciendo restas. Segundo, la notación utilizada es muy fácil de entender. Los elementos que son realizados sin seguir el orden establecido pueden registrarse fácilmente, sin requerir de notación especial. Tercero y último, no es necesario registrar las demoras. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de este método? Primero, se pierde tiempo al presionar el botón y por lo tanto se introduce un error acumulativo en el estudio. Segundo, los elementos de muy corta duración son difíciles de medir. Tercero, no se tiene registro completo del método, por cuanto las demoras y los elementos extraños pueden ser omitidos por el analista. Y cuarto y último, el analista puede anticipar los valores de acuerdo con sus expectativas. Ahora, mi compañero Álvaro les hablará sobre el tiempo estándar y sobre los elementos del estudio de tiempos. Buenos días, mi nombre es Álvaro da Silva y es mi deber explicarles un poco sobre el estudio de tiempos. Antes de iniciar con las etapas para la realización de un estudio de tiempos, es necesario que conozcan qué es el tiempo estándar. El tiempo estándar, según Burgos, es una función del tiempo requerido para realizar una tarea, usando un método y equipo dados, bajo condiciones de trabajo específicas, por un trabajador capacitado para ejecutar la tarea en cuestión, trabajando a un ritmo que le permita realizar el esfuerzo máximo sin producirse lesiones o efectos perjudiciales. El estudio de tiempo es algo muy importante. Uno de los pasos en el proceso sistemático para desarrollar el centro de trabajo eficiente es el establecimiento de estándares de tiempo. Los estándares de tiempo, establecidos con precisión, hacen posible incrementar la eficiencia del equipo y el personal operativo, mientras que los estándares mal establecidos, aunque es mejor tenerlos que no tener estándares, conducen a costos altos, inconformidades del personal y posiblemente fallas de toda la empresa. Esto puede llegar a significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización. Los estándares pueden determinarse mediante el uso de estimaciones, registros históricos y procedimientos de medición del trabajo. En el pasado, los analistas confiaban más en las estimaciones como un medio de establecer estándares. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que ningún individuo puede establecer estándares consistentes y justos solo con ver un trabajo y juzgar el tiempo requerido para terminarlo. En otras palabras, quiere decir que las estimaciones es un método impreciso. Con el método de registros históricos, los estándares de producción se basan en los registros de trabajos similares realizados anteriormente, es decir, la experiencia previa. Cualquiera de las técnicas de medición del trabajo, bien sea estudio de tiempo con cronómetro, electrónico o mecánico, sistemas de tiempo predeterminado, datos estándar, fórmulas de tiempo o estudio de muestreo del trabajo, representa una mejor forma de establecer estándares de producción justos, ya que de esta manera se obtiene un resultado mucho más exacto y confiable. Ahora les voy a hablar sobre las etapas para la realización de un estudio de tiempos. El estudio de tiempos suele constar de las 8 etapas siguientes. En primer lugar, obtener y registrar. Se debe obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea que se está evaluando, bien sea del operario y de las condiciones que pueden influir en la ejecución de la actividad. Registrar la descripción completa. Es necesario registrar una descripción completa del método que se está utilizando, descomponiéndolo en elementos. Los elementos serán explicados más adelante. Examinar ese desglose en elementos para determinar si están utilizando los métodos y movimientos adecuados.
Medir el tiempo. Utilizando un instrumento apropiado. Por lo general se utiliza un cronómetro mientras se registra el tiempo que le tomó al operario llevar a cabo cada paso de la operación. Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva, teniendo en cuenta cuál debería ser el ritmo tipo. Entiéndase por ritmo tipo la velocidad de operación de un trabajo promedio en la empresa u organización. Convertir los tiempos observados en tiempos básicos. El tiempo básico es el tiempo que tardaría en realizar el elemento al ritmo tipo, un trabajador calificado con suficiente motivo para aplicarse. Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. Fijar el tiempo de la operación, o sea, determinar el tiempo tipo propio de la operación. El tiempo tipo se refiere al tiempo promedio que le debe tomar al trabajador realizar la actividad en cuestión. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. El ciclo de trabajo empieza al comienzo del primer elemento de la operación o actividad y continúa hasta el mismo punto en una repetición de la operación o actividad, y así sucesivamente. Es necesario detallar los elementos para poder separar el tiempo productivo del tiempo improductivo en la actividad. Finalmente llegamos a los elementos del estudio de tiempos. Kanawati define elementos como la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Después de registrar todos los datos sobre la operación y el operario, el especialista deberá descomponer la tarea en elementos. Los elementos se han dividido en 8 tipos, según sus características. Elementos repetitivos. Son los que reaparecen en cada ciclo del trabajo estudiado, como por ejemplo los elementos que consisten en recoger una pieza antes de la operación de montaje, en colocar el objeto que se trabaja en la plantilla, en poner a un lado el artículo determinado o montado. Elementos casuales. Son los que no reaparecen en cada ciclo del trabajo, sino a intervalos tanto regulares como irregulares, como por ejemplo regular la tensión o preparar la máquina, o bien puede ser recibir instrucciones del capataz. Los elementos casuales forman parte del trabajo provechoso y se incorporan en el tiempo tipo definitivo de la tarea. Elementos constantes. Son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual. Un ejemplo de esto puede ser poner en marcha la máquina, medir un diámetro, atornillar y apretar una tuerca, colocar la broca en el mandril. Elementos variables. Son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución cambia según ciertas características del producto, equipo o proceso, como dimensiones, peso, calidad, entre otras cosas. Un ejemplo de esto sería aserrar una madera a mano. El tiempo varía según la dureza y el diámetro de la madera. Barrer un piso depende de la superficie del piso. Llevar una carretilla con piezas a otro taller depende de la distancia a recorrer. Elementos manuales. Son los que realiza el trabajador, sin ningún tipo de ayuda de ninguna máquina. Elementos mecánicos. Son los realizados automáticamente por una máquina o proceso a base de fuerza motriz. Ejemplo, templar tubos, prensar una chapa de carrocería de automóvil o la mayoría de las operaciones de corte en máquinas herramientas. Elementos dominantes. Son los que duran más tiempo que cualquiera de los demás elementos realizados simultáneamente. Ejemplo, mandrilar una pieza y mientras tanto calibrar de vez en cuando. Calentar agua y mientras tanto preparar la tetera y las tazas. Revelar películas fotográficas y mientras tanto agitar la solución de cuando en cuando. Elementos extraños. Son los observados durante el estudio y que al ser analizados no resultan ser una parte necesaria del trabajo. Ejemplo, lijar el borde de una tabla de ebanistería no acabada de cepillar. Desengrasar una pieza no acabada de trabajar a máquina. De estas definiciones se deduce claramente que los elementos repetitivos pueden ser también constantes o variables, o bien que los elementos constantes pueden ser repetitivos o casuales, e igualmente que los elementos casuales pueden ser constantes o variables, y así sucesivamente, porque las categorías establecidas no se excluyen mutuamente. Esa es toda nuestra presentación, muchas gracias por su atención.